una serie que he tenido muchas ganas desde hace mucho tiempo de compartir con ustedes. Una serie que nos va a hablar de nuestras responsabilidades ilustradas en el Antiguo Testamento a través del sacerdocio levítico. Esta serie que vamos a iniciar en esta mañana se titula El sacerdocio cristiano. Todos ustedes saben que todos los cristianos, sin ninguna excepción, somos sacerdotes. Pero muy pocos cristianos han descubierto las enormes responsabilidades que implica el que seamos sacerdotes. Y también muchos cristianos ignoran que junto con los privilegios que Dios nos da, también vienen los peligros. Después de que acabemos esta serie que nos va a tocar 3 o 4 o 5 domingos posiblemente, mi oración es que todos ustedes como hijos de Dios estén conscientes de lo que significa ser un sacerdote delante de Dios. Vamos a ver varios versículos antes de poder entrar a este estudio que nos van a dar nuestras bases teológicas para desarrollar el estudio del sacerdocio cristiano. Veamos el primer versículo en el libro del Éxodo, capítulo 28, versículo 1. Éxodo, capítulo 28, versículo 1. Y de aquí nos movemos rápidamente hacia el Nuevo Testamento. Éxodo 28, versículo 1. Y le dice Dios a Moisés: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Ahora movámonos hacia Primera de Pedro, capítulo 2, en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5 y versículo 9. Primera de Pedro 2, 5 y versículo 9. Veamos qué dice el Nuevo Testamento. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 9. Mas vosotros, y aquí se refiere a toda la iglesia cristiana, no hay hombres o excepciones que sean sacerdotes. La Biblia enseña que todos los cristianos somos sacerdotes. Leámoslo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora vayamos finalmente al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6, y capítulo 5, versículo 10. Apocalipsis 1, 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Capítulo 5, versículo 10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El propósito de Dios para la nación de Israel, cuando los llamó y los escogió, los lavó y los santificó en el Antiguo Testamento, lo dice en Éxodo 19:6, para que fueran un reino de sacerdotes y gente santa. Quiero que ustedes observen que desde el Antiguo Testamento, el llamado que Dios hace hacia Él, cuando Dios le dice a alguien, ven hacia mí, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es un llamado no solamente para ser salvados, sino que Dios nos escoge para salvación y nos ordena para el ministerio. Entonces Dios no solamente nos ha rescatado y nos ha salvado, pues para que ya nos acostemos en nuestra casa y felices ya nos vamos al cielo, etcétera, etcétera. No. Perderíamos de vista la razón principal por la cual Dios nos llamó.
Dios llama a Israel para que sean un pueblo de sacerdotes. Y sin embargo, los israelitas perdieron ese privilegio y tuvo que reducirse el sacerdocio a una tribu y a una familia. Y en el Nuevo Testamento, Dios llama a las personas que son salvadas para ungirlas con su Espíritu y ordenarlas en ese momento como sacerdotes para Él. ¿Qué significa? Que Dios escoge para la salvación y ordena para el servicio, o sea, nos hace sacerdotes para que le ministremos. Esto es para que nosotros descubramos en este estudio cuál es nuestra responsabilidad. Cuando un cristiano descubre y entiende qué significa ser sacerdote delante de Dios y que nos ha ordenado y nos ha ungido para que podamos ser sacerdotes, creo que tu vida cristiana va a cambiar radicalmente. Para que nosotros podamos entender más claramente lo que es el sacerdocio, tenemos nosotros que comprender que el sacerdocio cristiano es una de las doctrinas más preciosas de la fe cristiana y que todos los cristianos, sin ninguna excepción, tenemos acceso a Dios el Padre, sin ningún mediador, sin ningún intercesor, más que Jesucristo. Vean, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo 18, en Efesios 2:18, de qué manera estas verdades tan preciosas y tan solemnes son tan vivas en el Nuevo Testamento. El sacerdocio cristiano significa que todos los cristianos tenemos la misma aceptación y la misma entrada al Padre mediante Jesucristo. Dice Efesios 2:18, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Entonces, cuando el cristiano comienza a entender esto, el cristiano ya no le habla a otro hermano y le dice, pídele a Dios por esto, por el otro, porque a mí no me oye. O te pido que ores por esto, por aquello. Está muy bien que pidamos por las necesidades de cada uno, pero no creamos que hay cristianos que tienen más entrada que otros, o que hay cristianos a quienes el Padre escucha más. La Biblia dice que todos somos sacerdotes, todos tenemos la misma entrada, todos gozamos los mismos privilegios. El problema está que muy pocos se apropian de estos privilegios. Entonces, los cristianos, vean ustedes ahora en Hebreos 4, hemos sido invitados todos, sin excepción, a venir a la presencia del Padre para presentarle nuestras necesidades. Hebreos 4, del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La Biblia dice que una vez que Dios nos ha llamado para salvación y una vez que Dios nos ha ordenado sacerdotes, tenemos enfrente de nosotros a nuestro gran sumo sacerdote. Nosotros somos sacerdotes, pero Jesucristo es el sumo sacerdote de toda la iglesia. Y la Biblia dice que ese sumo sacerdote sabe que tú y yo somos débiles. Sabe lo frágil que somos. Sabe que estamos rodeados de tentaciones. Sabe que estamos rodeados de frustraciones. Él conoce nuestro corazón, conoce nuestras angustias. Y por eso dice este pasaje, Él se compadece de nosotros. Y por la misma razón por la cual Cristo vino a este mundo y lloró y durmió y comió y fue atacado con todas las tentaciones que nosotros somos atacados, por esta razón Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y por eso confiadamente cada día puedo decirle, Padre Santo, mira
qué frágil soy. Padre, mira mi mente que todavía no puede perdonar este problema de hace un mes. Mira, Señor, mi odio, mira mi amargura, mira mi carne cómo se va tras las mujeres. Mira esto, mira aquello. Pero tenemos que decírselo para que Jesucristo actúe poderosamente en nuestra carne. Esta es la razón por la cual nosotros, como hijos de Dios, como sacerdotes del Dios Altísimo, podemos venir cada uno en particular a presentar nuestras necesidades ante nuestro gran sumo sacerdote, el Hijo de Dios. Vamos ahora al libro de Éxodo capítulo 29 y vamos a comenzar nuestro estudio comprendiendo de qué forma se ordenaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 29. Una vez que nosotros comprendamos los 6 pasos que todo sacerdote tenía que atravesar para ser ordenado sacerdote, o sea, hasta después de estos pasos eran ordenados sacerdotes, nosotros vamos a comparar cada uno de estos pasos de una forma maravillosa con la ordenación de los cristianos como sumos sacerdotes. Porque todas las cosas que están en el Antiguo Testamento son símbolos, son retratos que nos ilustran verdades que vendrían a cumplirse cuando la realidad de todo el Antiguo Testamento, que es Jesucristo, viniera y cobrara esencia de lo que en el Antiguo Testamento eran sombras, retratos y símbolos. ¿De qué manera una persona en el Antiguo Testamento se podía convertir sacerdote? ¿Podía cualquier persona decirle a Moisés, yo quiero ser sacerdote? ¿Puede ahorita en el siglo XX cualquier persona decir, yo quiero ser sacerdote porque un grupo de hombres me ordena sacerdote? Un momentito. La ordenación del sacerdote tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Y vamos a ir estudiando cada paso en esta mañana, en esta primera lección, de la forma como se ordenaban los sacerdotes, para que veamos que en el Nuevo Testamento es exactamente igual. En los primeros 4 versículos, Éxodo 29, del 1 al 4, encontramos la primer verdad. Apunten, por favor, los que están tomando notas. El primer requisito era que eran escogidos y llamados por Dios. Eran escogidos y llamados por Dios. Versículo 1 al 4. Y dice así, esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Nosotros vemos en el primer paso que solamente los escogidos por Dios, nada más los que Dios había llamado, podían ser sacerdotes. Para ser sacerdote en el Antiguo Testamento se tenía que nacer en la familia correcta. Y la única familia que estuvo autorizada para que pudiera ejercer el sacerdote fue la familia de Aarón. Ninguna otra familia en el Antiguo Testamento podía ser sacerdote más que la familia de Aarón. Nosotros también, en el Nuevo Testamento, para ser sacerdotes, tenemos que nacer en la familia correcta, en la familia de Dios. Pongan una marca ahí en Éxodo porque vamos a regresar, y vean en el Nuevo Testamento Juan capítulo 1. ¿De qué forma también en el Nuevo Testamento el primer paso para poder entrar al sacerdocio es ser escogido por Dios y nacer dentro de la familia correcta, naciendo dentro de la familia de Dios? No estoy diciendo que para ser sacerdote necesitas nacer dentro de la iglesia católica, o dentro de la iglesia protestante, o dentro de la iglesia mormona, o dentro de la iglesia judía. La Biblia no dice que para ser sacerdotes tenemos que nacer dentro de una religión u organización. La Biblia habla de una familia.
Porque tú puedes nacer católico y bautizado y te pueden haber confirmado o haber nacido protestante o haber nacido formón, pero eso no te hace sacerdote de Dios. La Biblia dice que para ser sacerdote de Dios tienes que nacer no en una organización o religión, sino en una familia. Y dice Juan 1, del 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. ¿Ahijados dice? No, ni nietos, dice hijos de Dios. Muy bien, ¿cómo se convierte uno en hijo de Dios? ¿Porque mi papá fue obispo? ¿O porque mi papá es predicador? ¿O porque mi papá es ministro protestante? No, de ninguna manera. Ningún ser humano nace hijo de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero para convertirnos en hijos de Dios necesitamos recibir a Jesucristo y creer en su nombre. Y en ese momento Dios le da a ese ser humano automáticamente un poder, un privilegio, una potestad que no todos tienen. Y este privilegio es ser hecho hijo de Dios. Y dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, o sea, nadie nace por herencia sacerdote, ni entramos a la familia de Dios por sacerdotes. Yo le pregunto a una persona en la calle, ¿usted es cristiano? Sí, mi abuelita era monjita. ¿Usted es cristiano? Sí, mis papás, ahí tenemos la foto del Papa. O sí, tengo la foto de Martín Lutero y su protestante. ¿Sabes una cosa? Que Dios no tiene nietos. Tú te tienes que convertir y tienes que ser hecho hijo de Dios, porque por herencia nadie recibe el sacerdocio, se tiene que nacer dentro de la familia de Dios. Dice la Biblia, ni tampoco de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No hay de que te ordeno sacerdote porque me caes bien o porque pasaste esta ceremonia, ni un momentito. Ninguna ordenación, ninguna ceremonia litúrgica puede darle la autoridad a nadie para ser sacerdote. Esta autoridad viene del cielo. Y el primer requisito es nacer dentro de la familia de Dios. Ahora también, no solamente como en el Antiguo Testamento, Dios llamó y escogió a la familia de Aarón, también en el Nuevo Testamento, Dios nos ha escogido y nos ha llamado. Vean segunda de Tesalonicenses. Porque alguien podría preguntar, ¿y por qué la familia de Aarón y no la familia de Judá? ¿Por qué la familia de Aarón y no otra familia? Ah, pues así que chiste. Si Dios lo escoge uno, ¿qué cosa tiene entonces de mérito el hombre? Precisamente de eso se trata, de que no haya mérito en el hombre. Todo es por gracia, por la gracia de un Dios soberano. Dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 13 al 14. Y estos versículos realmente son muy hermosos. Y el apóstol Pablo dice lo siguiente, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya, ¿qué dice? Escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué palabras más profundas y más hermosas? Dios nos escogió para que fuéramos de Él. Así como en el Antiguo Testamento escogió a una familia, los que nacían dentro de esa familia eran personas que le servirían a Dios. Ahora nosotros tenemos que entender lo siguiente. En este llamado que Dios nos hace para servirle, no hay nada en nosotros, ni ningún mérito en nosotros por lo cual Dios nos haya llamado. Hay muchas personas que creen o asumen que tenían algo de bueno en ellas o que había algo en ellas por las cuales Dios les llamó. Y esto se llama jactancia, soberbia y orgullo espiritual. Hay personas que dicen, bueno, es que si Dios no me hubiera llamado, la iglesia no hubiera podido ser levantada.
Si Dios no me hubiera llamado a mí con mis talentos y lo listo que soy y mis relaciones y mis títulos que gané en el mundo, creo que la causa de Cristo se hubiera frustrado. Y estas personas no entienden que cuando Dios llama a alguien, siempre Dios escoge aquello que no es para avergonzar a lo que es. Y cuando nosotros comprendemos que cuando Dios nos llamó, no había nada en mí, ni buenas obras, ni el convento que hice a las monjitas, ni el dinero que regalé a los pobres, nada que yo haya hecho le pudo agradar a Dios. Dios me llamó simplemente por gracia, porque yo creí en Jesucristo y Él cuando me llamó era yo un trapo igual que tú de inmundicia y de pecado. Y así como estábamos de sucios y así como estábamos de asquerosos enfrente de Dios, así Dios nos llamó. Por eso dice Romanos 5, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué versículo más precioso! Cuando Cristo murió por nosotros, no murió por los que ya se habían portado mal. Cristo murió por los que se seguían portando mal. Si tú te portaras bien y después Cristo te dice, ahora que te portaste bien, ven y eres mi hijo, habría mérito de nosotros. Pero la Biblia dice que Dios nos recibe tal como somos de pecadores. Y en esta condición de pecado, Dios te dice, ven, te voy a ungir, te voy a lavar, te voy a santificar y yo voy a hacer la obra en tu vida. Tú ven y cree en el nombre de mi Hijo Jesucristo. En segundo lugar, regresamos a Éxodo, el segundo paso para la ordenación de los sacerdotes. La encontramos en el versículo 4 del mismo capítulo 29 del libro de Éxodo. Y el segundo paso era que después de haber sido escogidos y llamados, el segundo paso es que eran lavados. Versículo 4. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Quiero que vean ustedes que este baño total del sacerdote era un baño total, o sea que no era un baño nada más de las manos. Vamos a ver que el lavado de las manos después y el lavado de los pies era para la santificación, pero el primer baño del sacerdote es lo que el Nuevo Testamento enseña como el lavamiento de la regeneración por el Espíritu Santo. El baño total simbolizaba la limpieza total de sus pecados. Pues los sacerdotes eran personas que representaban a Dios, representaban a la gente delante de Dios. Y nosotros también como cristianos, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que hemos sido lavados. Esto significa que cuando venimos a Cristo, venimos, aunque no lo quieras ver, lleno de llagas, podrido, la mente enferma, y nos mete, lo primero que hace Dios, meternos a la regadera, y jala la regadera, y nos lava. Y después de que nos lava totalmente, nos dice, ahora nada más, lávense los pies y las manos todos los días por la contaminación diaria del pecado. Pero ya hemos sido totalmente lavados para el perdón de pecados. Vean Tito, capítulo 3, en el Nuevo Testamento. Tito capítulo 3. No es Tito Capotito. Es Tito nada más. Eso de Capotito no está en la Biblia. Dice en Tito capítulo 3, versículo 5, esta verdad tan solemne y tan preciosa. Dice Tito 3, 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, y aquí está, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios nos lavó. ¿Cómo nos lavó? Regenerándonos, no remendándonos, porque Dios no remienda ni pone parches. Dios crea una nueva criatura dentro de nosotros. Cuando tú vas a Alcohólicos Anónimos, te remiendan.
Y ya no tomas, pero sigues robando, sigues fumando, sigues haciendo otras cosas. Cuando tú vas con la dianética mental, te ayudan temporalmente. Pero cuando alguien viene a Jesucristo, Dios hace una operación donde saca el corazón de carne, el de piedra, y le pone un corazón de carne, y Dios dentro de nosotros siembra una semilla que comienza a crecer dentro de nosotros, y para crear dentro de mí y dentro de ti una nueva y distinta y total personalidad. Y esta nueva criatura dentro de mí cada vez tiene que amar más y más la santidad. Esta persona dentro de mí tiene que amar más y más los mandamientos del Señor. Esta persona dentro de mí cada vez tiene que enamorarse más y más de Jesucristo. Porque la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Ahí está, la palabra criatura es creación. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. En el original griego está en tiempo presente continuo, de lo que nos habla que todos los días el cristiano necesita descubrir una faceta nueva de su vida interior. Este lavamiento es importante que también lo comprendamos en 1 Corintios capítulo 6, donde se nos dice la misma verdad. Tanto los sacerdotes del Antiguo Testamento como el cristiano hemos sido lavados. Y dice en 1 Corintios 6, del 9 al 11. Este pasaje es uno de mis favoritos en la Biblia respecto a lo que Dios ha hecho con nosotros. 1 Corintios 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Pura fichita aquí, ¿verdad? La iglesia no es un grupo de santos monjes que nunca hicieron nada. No, la iglesia es una reunión de puros ex. Y aquí el más ligero era trapecista. Así que la iglesia es un grupo de puros ex, pero escuchen lo que dice: esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¡Qué preciosa verdad! Ay, Señor, pensar que en esta mañana te puedo dar gracias porque toda mi vida pasada, todas las cochinadas y asquerosidades y crímenes y robos y mentiras y blasfemias y fornicaciones y todo lo que hice en el pasado ha sido totalmente lavado por tu sangre. Ya hemos sido lavados, pero no se queda ahí la Escritura. A continuación dice también, ya habéis sido justificados. Antes de la justificación viene el lavamiento. ¿Y saben ustedes qué es la justificación? La justificación significa que después de que Dios nos lava, nos declara, escúchenme muy bien, nos declara ante sus ojos limpios de pecado. Limpios de pecado, ¿se imaginan? ¿Cómo puede alguien declararse justo a sí mismo? Nadie puede, a través de ningún rito, de ninguna ceremonia, de ninguna religión, obtener la justicia de Dios. La justicia de Dios se obtiene mediante la fe en Jesucristo. Y después de que hemos sido declarados y que Dios te dice, ya te lavé, ahora delante de mis ojos, eres como si nunca hubieras pecado. En tercer lugar dice, y también hemos sido en el nombre del Señor Jesús, santificados, justificados por el Espíritu de nuestro Dios. Qué maravilloso es que los cristianos somos lavados, santificados y justificados delante de Dios. La Biblia dice que no necesitas morirte para que te declaren santo. La Biblia dice que ninguna organización
tiene el atributo de declarar santo a nadie. La Biblia dice que en el momento que tú crees en Cristo, eres lavado, eres hecho santo, santificado y eres justificado por Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Y sabe lo que significa que eres santo delante de Dios? No significa que tengas cara de Santa Petra, ni cara de Santa Martín de Porres. Significa lo siguiente: la palabra santo significa separado para servir a Dios. Dios nos santifica y nos pone en un nivel y nos dice: los he sacado del basurero y de la mugre y nos ha trasladado a un reino de luz para que me sirvan. Antes servían a los ídolos, ahora servimos al Dios vivo y verdadero. Y es importante que, en último lugar, respecto al lavamiento, no confundamos el lavamiento con el bautismo. El bautismo no lava a nadie. El bautismo no lava a nadie. El bautismo no salva a nadie, porque si el bautismo quitara el pecado, o santificara o justificara a alguien, entonces somos santificados y lavados por un rito ceremonial y no por la gracia de Dios. Sería por una obra y ya no sería por la soberanía del Dios vivo y verdadero. Entonces nosotros no podemos confundir el bautismo con el lavamiento, porque el bautismo es solamente un testimonio de nuestra salvación al mundo. Cuando bajamos a las aguas en la alberca, en la tina, en la regadera, en el río, en el mar o donde quieras o hasta en el drenaje si quieres, cuando hacemos eso ya hemos sido justificados, regenerados y santificados. Y después que hemos recibido estos privilegios de Dios, le decimos al mundo en el bautismo: me identifico en la muerte de Cristo al bajar al agua, y al salir del agua resucitamos a una vida nueva con nuestro Señor Jesús. ¿Por qué podemos saber nosotros de que el bautismo nos salva? Muy bien, vean ustedes el libro de los Hechos, capítulo 10, versículos del 47 al 48, donde vemos un claro ejemplo al respecto. Hechos 10, 47 al 48. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Vean ustedes que al bautismo le precede el recibimiento o el bautismo del Espíritu Santo. Una vez que recibieron el Espíritu Santo, Pedro dijo: ¿qué impide que estos se bauticen? Y mandó bautizarlos en el nombre de los presbiterianos. ¿Así dice? Los mandó bautizar en el nombre de Roma. Los mandó bautizar en el nombre de los bautistas. Dice, los mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. La Biblia enseña claramente que el bautizo es para las personas que se han convertido, que se han arrepentido de sus pecados, que han recibido el Espíritu Santo y como consecuencia, en cuarto lugar, reciben el bautismo a través del agua. No es que primero te echan el agua y después te conviertes. Cuando nos bautizaron a muchos de nosotros y éramos chiquitos, no sabían nuestros papás ni siquiera lo que estábamos haciendo. Ese bautizo, esa agüita que nos echaron, supuestamente era para borrar el pecado original. Desgraciadamente, no tiene ningún sostén en la palabra de Dios. Estas son tradiciones que los hombres hemos tratado de inventar. Ahora pasemos, en tercer lugar, al tercer proceso de la ordenación, en Éxodo 29. Número 1, eran escogidos y tenían que nacer en la familia de Aarón. Número 2, eran lavados. Número 3, eran vestidos. Versículo del 5 al 9, Éxodo 29. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del ephod, el ephod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del ephod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras.
y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Quiero que observen ustedes que una vez que habían sido nacidos dentro de la familia correcta y escogidos por Dios, después que habían sido lavados, la secuencia y el orden es importante en las Escrituras. Después del lavamiento venía la vestimenta. ¿Sabían ustedes que un sacerdote en el Antiguo Testamento, para entrar a ministrarle a Dios, al entrar al tabernáculo y al representar en el altar a la gente, el sacerdote tenía que traer un vestido especial? Moisés no fue a Suburbia y dijo, voy a escoger ese me gusta, ese colorcito. ¿A ustedes cuál les gusta? No. Nunca en el Antiguo Testamento el hombre tiene su opinión. Jamás. Toda la obra de Dios es hecha conforme a un patrón, a una norma. Y esta norma, este parámetro, lo da solamente el Dios del cielo. Entonces Dios fue muy específico. Quiero que le vistas a Aarón esto, y esto, y esto, y a los hijos otras cosas. Los vestidos del sacerdote en el Antiguo Testamento tenían 7 piezas. Eran 7 piezas las que conformaban su vestimenta sacerdotal. Pero algo muy importante. El vestido del sumo sacerdote, que era Aarón, era diferente al de los sacerdotes, que eran los hijos de Aarón. Había un grupo de sacerdotes, pero había un sumo sacerdote, que era el único que podía, una vez al mes, en el 7º mes, entrar al tabernáculo y ofrecer el sacrificio por los pecados. Las vestimentas de Aarón tenían 3 cosas que no tenían las ropas de los demás sacerdotes, porque el sacerdote Aarón representaba la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero para que entiendan ustedes por qué esta cosa de la vestimenta y la lavada, etcétera, etcétera, tenemos que regresar al libro del Génesis para comprender por qué la Biblia pone énfasis en que el cristiano también ha sido vestido con las ropas de la justicia de Jesucristo. Ustedes saben que desde la caída del Edén, la desnudez espiritual del ser humano ha sido su principal problema. Vuelvo a repetir, desde el jardín del Edén, la desnudez espiritual del ser humano ha sido su problema. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron? Se dieron cuenta, cobraron conciencia que estaban desnudos. Y lo primero que hicieron fue irse a esconder de Dios y taparse con hojas de higuera su desnudez. Las hojas de higuera representan a todas las religiones del mundo. Las religiones son obras o sacrificios u hojas de higuera para que el ser humano pueda delante de Dios tapar su desnudez. De una u otra forma, todos los seres humanos se sienten culpables delante de Dios. ¿De dónde sacaron las tribus del África, las tribus de Brasil, las tribus del norte del África y del Asia Menor? ¿De dónde sacaron que tenían que golpearse? ¿De dónde sacaron los aztecas que tenían que sacarle el corazón y ofrecérsela a los dioses? ¿Por qué el ser humano lleva en su conciencia la necesidad de ofrecerle algo a Dios? Porque la Biblia dice en Eclesiastés que Dios puso la eternidad en nuestro corazón. Y el ser humano se siente delante de Dios culpable. ¿Por qué creen que regalan dinero al Vaticano y a la iglesia protestante y aquel por allá? Son seres que quieren lavar su conciencia. Quieren hacer buenas obras, pero para poder ser aceptados por Dios. El cristiano cuando da dinero no lo hace para ser aceptado por Dios. Ya hemos sido aceptados por Dios, lo hacemos como resultado de nuestra aceptación por Dios. Ahí está la grande diferencia. Entonces Adán y Eva comenzaron a tratar de esconderse, pero vean Génesis 3:21. Y Génesis 3:21 es el primer retrato del sacrificio y de la salvación de Jesucristo. En Génesis 3:21, por primera vez,
a través de símbolos se describe qué es la salvación. Y dice así: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Vean los puntos de la salvación descritos a través de símbolos. Número 1, Jehová hizo. O sea, las hojas de higuera que ellos se hicieron no servían de nada. Era Dios quien tenía que vestirlos. Número 2, Dios tuvo que derramar sangre, y aquí se encuentra el primer derramamiento de sangre de un inocente. Dios mata a un animal y esa sangre inocente es la única que podría proporcionar el vestido a Adán y Eva. Y número 3, y los vistió. Solo Dios puede cubrir nuestra desnudez espiritual. Y la muerte de Jesucristo es la muerte de un inocente, sin mancha, sin pecado, más excelso y más sublime que los cielos. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Dios envía a Jesucristo, que es nuestra ropa, nuestra vestidura, el que nos puede cubrir y tapar delante de Dios. Tú en esta mañana puedes tener a una religión delante de ti y Dios dice: estás desnudo. Pero si tú tienes a Jesucristo en esta noche, en esta mañana, tú delante de Dios estás vestido. Y veamos qué cosa significa el poder servir a Dios vestidos. Vayamos al libro de Apocalipsis, donde se nos dice de una manera maravillosa el simbolismo tan precioso que existe en la palabra de Dios respecto a lo que es servir a Dios, no solamente vestidos con la justicia de Cristo, sino también con nuestras buenas obras. Y dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 y 8. Apocalipsis 19, del 7 al 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Se acuerdan ustedes del mensaje de la semana pasada a la iglesia de la Odisea? Que le dijo Dios: eres un pobre miserable, desventurado, ciego y... ¿se acordaron, verdad? Le dice desnudo. Era un cristiano o una iglesia que tenían muchos ritos, muchas ceremonias, iban y salían, pero espiritualmente Dios los veía sin las ropas de la justicia de Jesucristo. Entonces, en tercer lugar, eran vestidos. En cuarto lugar, regresamos a Éxodo 29, en cuarto lugar, eran ungidos. Versículo 7. Éxodo 29, 7. Después de ser aceptados por Dios y nacer en la familia, después de ser lavados y después de ser vestidos, venía la unción del Santo. Y dice el versículo 4, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Esta acción de ungir a Aarón y a sus hijos era y simbolizaba que en ese momento ellos eran consagrados, separados para servir a Dios. Y la Biblia dice que el aceite en el Antiguo Testamento es un símbolo de la unción del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Vean 2 de Corintios capítulo 1 en el Nuevo Testamento, versículo 21, 2 de Corintios 1, 21, y quiero que observen que todo cristiano ha sido ungido por Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió tiempo pasado, verbo en tiempo pasado, nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado
y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y vayamos ahora a Primera de Juan, capítulo 2. Está antes del Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 y versículo 27. Primera de Juan 2, 20 y 27. Y dice el apóstol Juan, pero vosotros vais a tener, no, otra vez, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis, otra vez, tiempo pasado, de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Quiero que observen que la unción del Santo es la que nos enseña. ¿Qué dijo Cristo en Juan 14 y en Juan 16? Cuando el Espíritu Santo venga, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo, al venir a nuestra vida, nos unge. Por eso es increíble la ignorancia de muchos hermanos y de muchas iglesias que le dicen a Dios, oh Señor, úngeme, Señor, con tu Espíritu. Unge al hermano para que predique con poder. Padre, te pedimos que estés en medio de nosotros. Todas estas oraciones, Dios le entran por acá y le salen por allá. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ya tenemos la unción. Nadie puede pedir por una nueva unción. Porque Dios no te da la unción la semana pasada, se te sale el domingo al lunes y el martes te va a dar otra unción. No, el problema es el siguiente. El problema está en que la unción que recibimos, nosotros le podemos causar tristeza. Y podemos apagar también el poder del Espíritu Santo. Vean Efesios 4, versículo 30. El problema no es que el hermano necesite ser ungido o que tú necesites una nueva unción. Esto es antibíblico. Sino que nosotros debemos permitir que esta unción, que es el Espíritu Santo, no tenga estorbo en nuestro corazón. Dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristar significa causarle dolor. Y vean ustedes en el versículo 31 y 32 cómo le causamos dolor a la unción. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Jesucristo. Y ahora vean Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. Primera de Tesalonicenses 5, 19. No apaguéis al Espíritu. Qué versículo más corto, más conciso, más directo, más solemne. No apaguéis el Espíritu. Entonces, no debemos orar por la unción. ¿Y quién unge al hermano? Mira, hermanita, si ese hermano predicador vive sin pecado y delante de Dios, está ungido. Si esta iglesia es una iglesia que mantiene el amor y las buenas obras, etcétera, etcétera, no pidamos, Señor, úngenos, mándanos otro Pentecostés, Señor, que tiemble y que sentamos. No hay necesidad de esas cosas. Si nosotros vivimos consagrados, y yo amo a mi esposa, a mis hijos, hay paz en mi hogar, soy honesto en mis negocios, no defraudo, pago mis impuestos, etcétera, etcétera, esta unción tiene que manifestarse poderosamente. Pero no pidamos, por favor, esta unción, porque hemos sido ungidos. Y en último lugar, regresamos a Éxodo para acabar, los sacerdotes de Dios. Vamos a Levítico capítulo 8. Levítico capítulo 8. Y esto es una de las cosas más preciosas de nuestra vida cristiana. Y con esto vamos a acabar la primera parte de la ordenación del sacerdote. Quiero que observen lo siguiente. Después que hemos sido llamados, escogidos, lavados, vestidos
y ungidos por el Espíritu Santo. ¿Y todo esto se llevó cuándo? ¿En un proceso de 5 días? No. En el mismo día que recibiste a Jesucristo, el mismo día, fuiste lavado, ungido, sellado, bautizado, confirmado, justificado, santificado. Todo el paquete lo recibimos completo, con moño y toda la cosa, en el momento de la salvación. Porque hay cristianos que dicen, ay hermano, ya tiene usted el bautismo del Espíritu Santo. Mira, si no tuviera el bautismo del Espíritu Santo, no podría ni siquiera ser hijo de Dios. No hay nada que a un cristiano le falte. Dice Colosenses 2, estamos completos en Él. Ahora lo que necesitamos es la consagración y lo que dice aquí Levítico capítulo 8. Después que hemos recibido todo, ya no nos falta ninguna obra de gracia de Dios. Dios entrega completo todo el paquete. Dios no da el Espíritu por medida. Pero después que hemos recibido esto, necesitamos aprender la lección más grande. La lección más grande de la vida cristiana. Levítico 8, del 33 al 36. Después de que habían sido ordenados, ungidos, lavados, etcétera, etcétera, dice Levítico 8, del 33 al 36, de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para expiaros. A la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días. Y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis, porque así me ha sido mandada. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Después de que hemos sido lavados, vestidos, santificados. ¿Qué quiero decir con esto? Los sacerdotes, ya que habían pasado la ordenación, se les ordenó no salir por 7 días del tabernáculo. Y a nosotros se nos ordena, ya que hemos sido ordenados, vivir en la presencia de Dios. Y esto es la principal falla del pueblo de Dios. Muchos de ustedes son cristianos, ungidos, lavados, no tengo la menor duda, pero cuán pocos de ustedes han aprendido a esperar en oración, con la Biblia, 2-3 horas, muchas veces ayunando en la presencia de Dios para obtener una respuesta a la oración. La Biblia dice que todos el pueblo de Dios como sacerdotes debemos de vivir en el lugar santísimo. Y debemos aprender que la fe y la paciencia nos hacen heredar las promesas. Muchos de ustedes son demasiado impacientes con Dios. Y quieren el trabajo así, quieren la novia así, quieren el negocio así, y vienen las pruebas así. ¡Ay, ¿dónde está Dios? Para esto nos sacaste de Egipto, estamos mejor en Egipto. Y comienzan las pruebas y comienzan a renegar, a murmurar y a blasfemar de Dios, sin darse cuenta que es necesario pasar muchas tribulaciones para poder entrar al reino de Dios. Tenemos que aprender pues a estar delante de Dios, y nuestro ministerio será bendecido si aprendemos a vivir delante de Dios. Dice Isaías 40:31, los que esperan en Jehová. Ahí está. ¿Los que qué? Los que andan neuróticos, dice. Los que andan como chapulines brincando de un lugar para otro. Los que nunca tienen tiempo de orar en la mañana, nunca tienen tiempo de orar en la Biblia, y pasan los meses y dicen, ay hermano, ayúdenme por favor, estoy neurótica, me pasa esto. ¿Y por qué todo eso? Porque no viven ni esperan a Dios dentro del lugar santísimo. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Solo los que esperan en Él. Despidámonos en oración. Padre, qué maravillosa es tu palabra, qué armonía, qué unidad tan integrada existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Solo tú pudiste haber hecho este milagro, esta maravilla, Señor. Dios de los ejércitos, Padre y Dios de Jesucristo. Esto nos muestra que tú eres Dios en el cielo y en la tierra. Y esto nos enseña a comprender cada vez más tantas cosas que en el Antiguo Testamento no comprendíamos,
porque no habíamos crecido ni comprendido el Nuevo Testamento. Padre, te damos gracias porque todo en el Antiguo Testamento eran símbolos, lecciones escondidas, veladas y reveladas en el Nuevo Testamento de lo que es la vida cristiana. Gracias por tu unción, Padre Santo, porque nuestros cuerpos han sido hechos templos del Espíritu Santo. Y como templos de ti, Señor, necesitamos vivir una vida santa y piadosa en medio de una generación perversa y corrompida. Te damos gracias, Señor, porque hemos sido ordenados sacerdotes para que seamos diferentes, para que te ministremos a ti, para que traigamos a la gente a que te conozca, para que intercedamos y oremos por la gente que no te conoce, porque tú oyes las oraciones de tus sacerdotes. Padre, gracias porque antes que ser sacerdote en la calle, somos sacerdotes en el hogar. Y todo varón de Dios tiene que ser en su hogar el sacerdote del Dios Altísimo, donde debe ministrar, servir a sus hijos y a su esposa en santidad y en amor, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Padre, gracias por estas lecciones que irán iluminando más y más nuestra mente espiritual y nos irán comprendiendo la grande responsabilidad que es ser sacerdote delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén.